Es decir, ¿qué es lo que hace que un texto sea literario frente a otro texto que no sea literario? Pues muchas cosas. Y entre toda esa totalidad de cosas, esas cosas que hacen de un texto algo literario no se pueden reducir al propio texto, como pensaban los estructuralistas, los teoreticistas o los formalistas. Porque después de décadas diciendo que la literatura es un discurso que acumula figuras retóricas, resulta que el lenguaje publicitario era más literario que el Quijote, porque acumulaba más figuras retóricas quizás que el Quijote. No hay una receta para escribir literatura. Es que ese es el problema. La gente dice, bueno, ¿cómo puedo hacer algo que sea literario? Es que no hay una receta para escribir literatura, porque no hay una receta para escribir una obra de arte. El arte instituye sus propias normas una vez que estas normas han conseguido objetivarse en algo que da lugar a una serie de resultados cuya complejidad resulta muy difícil de determinar hasta que no hayan dado lugar a una serie de consecuencias. Es que por eso, cuando alguien dice, no, es que yo enseño a escribir literatura, bueno, usted enseñará a escribir, pero es que no se puede enseñar a escribir literatura, de la misma manera que no se puede enseñar a alguien a componer la 11ª sinfonía de Beethoven. Es que se escribe música y luego sale una sinfonía. O sea, es que la genialidad no se puede enseñar, se pueden enseñar determinadas técnicas y recursos, pero la acumulación de técnicas y recursos no garantiza que su uso dé lugar a una obra literaria. Es que no todo octosílabo es un verso. Es que no basta con eso. Y me dirán, bueno, entonces, ¿qué es necesario? Pues es necesario que estén objetivadas determinadas ideas, que esas ideas pongan sobre la mesa un racionalismo inédito, que es para mí el punto clave que convierte una obra en una obra literaria. Entonces lo que primero me dicen es, entonces según usted solo hay 4 obras literarias en la historia de la literatura. Efectivamente, porque las demás son kitsch, son una reproducción de técnicas que han inventado otros y una reproducción de temas que han inventado otros. Claro, si yo escribo una novela rosa, estoy haciendo un kitsch de Corintellado. Pero si escribo una novela rosa que rompe con el modelo de las novelas rosas anteriores, como Don Quijote, como Cervantes escribe una novela que rompe con el modelo anterior de novelas de caballerías, entonces estoy poniendo sobre la mesa un racionalismo inédito con el que el lector de mi época no cuenta. No contaba con eso. Entonces, ¿qué le ocurre? Esto lo he dicho montones de veces. ¿Por qué los contemporáneos no comprenden a los genios? Porque el genio es el que razona de una forma inédita ante sus contemporáneos sin previo aviso, evidentemente, y entonces no se comprende muy bien cuál es el racionalismo que utiliza Cervantes en el Quijote al presentarnos a un psicópata que ve una serie de cosas que resulta que tienen un racionalismo superior al de los cuerdos que lo rodean. Entonces vienen los alemanes 200 años después y dicen, no, es que la locura es una forma superior de racionalismo, y aquí enlazamos, pegamos un salto con Erasmo de Róterdam, y entonces nosotros que somos los románticos y que liberamos al inconsciente, ya preludiando a Freud y tal, entonces nosotros somos los que en realidad Cervantes es nuestro. Eso fue un error, la Inquisición, no sé qué, no, nada que ver con eso, porque en una época supuestamente muy dictatorial, como era la España de los Austrias y la España inquisitorial, resulta que un señor común y corriente, que además acaba de salir de un campo de concentración durante 5 años en Argelia, escribe una novela que plantea un racionalismo que ningún contemporáneo se planteó. Pero es que no fue el único. Góngora plantea un racionalismo en poesía a través del culteranismo que ningún contemporáneo se planteó y que a Quevedo lo traía a maltraer, porque decía que eso no era hacer poesía, que eso era hacer una cosa incomprensible. No, era un racionalismo dado a un nivel diferente al racionalismo que el conceptismo de Quevedo comprendía. Quiero decir con esto que no hay en el arte ninguna receta para hacer obras de arte. A veces alguien me manda una novela y me dice, es que esta novela es buena o mala, o cómo tengo yo que escribir una novela. Mire, no lo sé, porque si lo supiera la escribiría yo. Es que no lo sé, porque no se puede enseñar la genialidad, se pueden enseñar las técnicas, se pueden enseñar las notas musicales, las figuras, la notación, el ritmo, la teoría de la música, se puede enseñar todo eso, pero saber todo eso, el contrapunto, la composición, la armonía, pero saber todo eso no significa saber componer la 9ª sinfonía de Gustav Mahler, porque eso requiere una inteligencia y un racionalismo musical literario del tipo que sea, que ni se enseña ni se aprende, sino que uno lo crea, en el estricto sentido de combinar sus saberes y sus potencialidades, porque el genio es una potencia, no una facultad, y es una potencia porque nadie es genial cuando quiere, sino cuando puede. Claro, no dice, yo voy a escribir ahora una obra genial, no, tú escribes lo que puedes, y luego ya veremos si lo que has escrito
pues es La colmena o es La última chorrada del vecindario, aunque el Premio Nacional de Literatura se lo den a La última chorrada del vecindario. Por esa razón, cuando los escritores, y ahora apuntamos a la intervención anterior, claro, los escritores que se mueven dentro de lo políticamente correcto se mueven dentro de un kitsch, pero es que dentro de 10, 15, 20, 30, 40 años eso se ha borrado del mapa completamente. Entonces hay muchas obras que emergen al cabo de un tiempo, a lo mejor sin haber generado consecuencias en su época. El teatro de Cervantes no deja ninguna consecuencia en su época, pero resulta que es un teatro que, examinado críticamente desde el punto de vista histórico, contiene el teatro épico de Bertolt Brecht, por ejemplo. Entonces, claro, cuando Bertolt Brecht presenta como novedad el teatro épico, resulta que demuestra no haber leído el retablo de Maese Pedro en el Quijote, el retablo de las maravillas, las bodas de Camacho y montones de episodios en el Quijote que contemplan claramente un teatro narrado. Entonces, insisto, no hay normas para hacer eso. Lo más que se puede enseñar es poética y retórica, que no se enseña en ninguna parte. Claro, es que gente que tenga una formación en retórica tiene una formación en un conjunto de técnicas para construir discursos que pueden ser literarios, jurídicos, forenses, deliberativos, publicitarios, del tipo que sea. Pero claro, si no se enseña eso, no se disponen de los recursos. Yo le digo, si realmente quiere aprender a escribir, no tanto a redactar, sino a componer la contextura de un discurso, estudie retórica. Estudie retórica. Yo tengo como objetivo, nunca hablo de lo que voy a decir porque nunca sé si lo podré llegar a hacer o no, pero sí tengo como objetivo dedicar en el futuro una serie de vídeos a dar lecciones de retórica. Ya he empezado con alguno y continuaré en la medida que pueda, porque ahora tengo muchas... Bueno, todos tenemos muchas ocupaciones, esto es una tontería decirlo, cada uno tiene las suyas, pero bueno, por razones administrativas me ha tocado un cargo académico que me está robando mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues me limita bastante en ese punto, pero espero hacerlo. Y la cuestión de la retórica es importante, y me parece muy importante para desmitificar todo lo que tiene que ver con la llamada escritura creativa, que, con todo respeto para quien se dedique a eso, por favor, si hablan de escritura creativa, que estudien retórica, y que en lugar de hablar de escritura creativa, que hablen de literatura, que llamen a las cosas por su nombre, y si no, que vayan a dar clase a Inglaterra, en inglés. Porque toda la vida se llamó esto literatura, no escritura creativa, eso es otra cosa. Y otra cosa son las reuniones de autoayuda, ¿verdad? O utilizar la literatura como foro de autoayuda, eso ya es otra cuestión, evidentemente. Pero si en realidad lo que le interesa es escribir en tanto que componer un discurso, la retórica y poética, que son las materias clásicas, y además hay manuales de retórica muy competentes. Yo recomiendo el manual de Antonio Azaustre, y el manual de Antonio Azaustre en Ariel es un manual perfecto para trabajar sobre retórica española, claro. Cuando hablamos de retórica española o de retórica clásica, es decir, nos movemos de nuevo en la tradición hispano-greco-latina, que si hablamos de literatura tenemos que hablar de la tradición hispano-greco-latina, básicamente.